Hay algo que pasa en décimas de segundo y que casi nadie visualiza. Escribes una pregunta, presionas Enter y menos de un segundo después recibes una respuesta que parece pensada, coherente, incluso razonada. Pero entre ese momento en que tus dedos tocan el teclado y el momento en que aparecen las primeras palabras en pantalla, ocurre algo que no tiene precedente en la historia de la tecnología. No es una búsqueda, no es una consulta a una base de datos, no es un ser humano al otro lado escribiendo a toda velocidad. Es algo diferente. Lo primero que hay que entender es que una inteligencia artificial no lee tu pregunta de la misma manera en que tú la lees. El primer paso es transformar ese texto en fragmentos llamados tokens, que no son exactamente palabras, pero tampoco letras sueltas. Son unidades estadísticas, pedazos de texto que aparecen con suficiente frecuencia en el idioma como para merecer su propia representación. Una frase corta en inglés podría producir 4 tokens. La misma frase en finlandés podría producir 12. El sistema no procesa tu pregunta entera de una sola vez. La procesa token por token en una secuencia. Y para que la red neuronal pueda trabajar con cada uno, necesita convertirlo en un número. Mejor dicho, en una lista de números. Imagina un espacio con cientos de dimensiones. En ese espacio, cada palabra, cada token, ocupa una posición. Esa posición no es arbitraria. La palabra rey ocupa una posición. La palabra reina ocupa otra posición cercana. Hay una dirección en ese espacio que captura la diferencia entre masculino y femenino. Hay otra que captura la diferencia entre singular y plural. Otra que captura la diferencia entre presente y pasado. El modelo no fue programado para aprender estas direcciones. Las descubrió por sí solo. Tu pregunta deja de ser lenguaje y se convierte en geometría. Una nube de puntos en un espacio de alta dimensión, donde la proximidad entre puntos refleja similitud de significado y donde las relaciones entre puntos reflejan relaciones conceptuales que el modelo aprendió del lenguaje humano. Cuando el modelo procesa la palabra banco en la oración, fui al banco a depositar dinero. El mecanismo de atención examina todas las demás palabras y les asigna un peso. Las palabras ahorros, guardaba y río reciben mucha atención. Las palabras dónde o al reciben poca. Lo que hace la atención es exactamente esto. Produce una representación de cada palabra que incorpora el contexto de toda la oración. Y esto ocurre en múltiples capas, una encima de otra, donde cada capa construye sobre las representaciones que produjo la capa anterior. Las primeras capas tienden a capturar relaciones sintácticas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué modifica a qué? Las capas intermedias empiezan a capturar relaciones semánticas más complejas. ¿Qué tipo de evento describe la oración? ¿Qué emociones evoca? Las capas más profundas integran todo eso en representaciones que capturan el significado de la secuencia completa en un nivel de abstracción que no tiene equivalente en ninguna otra tecnología anterior. Todo lo que acabas de ver funciona gracias a algo que no es visible, pero que es lo más importante del sistema: los parámetros. Un modelo de lenguaje moderno puede tener cientos de miles de millones de ellos. Para que eso tenga sentido en términos físicos, si intentaras escribir todos los parámetros de un modelo grande en papel, necesitarías una cantidad de hojas que llenaría varios estadios de fútbol apilados hasta el techo. Si intentaras leerlos a razón de un número por segundo, tardarías miles de años. Esos parámetros no almacenan hechos de manera explícita. Lo que almacenan es más abstracto. Patrones de relación entre conceptos, distribuidos a lo largo de toda la red, de una manera que ningún ser humano puede leer ni interpretar directamente. El modelo no construye la respuesta completa
en un instante y luego te la entrega. Lo que hace es predecir cuál es el token más probable que debería seguir dado todo lo que ha procesado hasta ese momento. Produce el primero, luego el segundo, y así sucesivamente. Cada vez que el modelo predice un token, no elige el más probable de forma mecánica. Hay un parámetro llamado temperatura que controla cuánta variabilidad se introduce en esa elección. Con temperatura baja, produce respuestas predecibles. Con temperatura alta, produce respuestas más creativas. El modelo no sabe lo que va a decir cuando empieza a responder. No hay un plan previo. Hay una predicción iterativa, token a token, donde cada paso informa al siguiente. El resultado parece planeado porque el entrenamiento ha moldeado los parámetros para que esas predicciones produzcan textos coherentes. Cada vez que el modelo procesa tu pregunta, no procesa solo esa pregunta, procesa todo lo que ha ocurrido en la conversación hasta ese momento. Tus mensajes anteriores, sus respuestas anteriores y cualquier instrucción que el sistema haya recibido al inicio. Ese conjunto de información se llama el contexto, y el contexto tiene un tamaño máximo. Cuando una conversación supera ese límite, el modelo empieza a olvidar las partes más antiguas, no porque haya decidido olvidarlas, sino porque ya no caben. El modelo no tiene memoria entre conversaciones. Cuando cierras una sesión y abres una nueva, para él eres un extraño. Esa memoria que algunos sistemas parecen tener entre sesiones es un sistema externo que inyecta información en el contexto al inicio de cada conversación. La IA a veces inventa cosas con total convicción. Te cita un paper científico que no existe. Te da una fecha histórica incorrecta, con el mismo tono seguro con el que te da una correcta. Esto se llama alucinación. El modelo no está diseñado para verificar la verdad de lo que dice. Está diseñado para predecir texto plausible. Y texto plausible no es lo mismo que texto verdadero. Cuando no tienes suficiente información confiable, genera texto que tiene la forma correcta de una respuesta, aunque el contenido sea incorrecto. No porque sea deshonesto, sino porque fue entrenado para completar texto de manera fluida. Y admitir incertidumbre interrumpe esa fluidez. Este es uno de los problemas centrales que el campo intenta resolver activamente. El entrenamiento de un modelo moderno dura semanas o meses. Utiliza miles de procesadores especializados operando en paralelo y consume una cantidad de electricidad comparable a la de ciudades pequeñas. Los datos incluyen libros, artículos científicos, páginas web, código de programación, conversaciones, foros, enciclopedias, noticias, transcripciones. El texto de gran parte de lo que la humanidad ha escrito y publicado en formato digital. Los investigadores llaman a esto capacidades emergentes. Lo más extraño es que no aparecen gradualmente. Aparecen de golpe cuando el modelo supera ciertos umbrales de tamaño. Un modelo con 100.000 millones de parámetros puede hacer cosas que uno con 10.000 millones simplemente no puede hacer. Modelos entrenados para predecir la siguiente palabra, de repente, podían seguir instrucciones complejas, responder preguntas de múltiples pasos y mantener coherencia lógica a lo largo de argumentos extensos. La explicación completa de por qué ocurre esto sigue siendo un área activa de investigación. Ahora puedes reconstruir el proceso completo. Tu texto se divide en tokens. Esos tokens se convierten en vectores. Esos vectores entran en capas de atención. Y al final de ese proceso, el modelo tiene una representación interna de tu pregunta que captura no solo las palabras que usaste, sino el contexto completo de la conversación. Luego comienza la generación, token a token. El modelo predice qué debería venir a continuación. Todo eso ocurre en una fracción de segundo, en servidores distribuidos en algún lugar del planeta, usando hardware diseñado específicamente para este tipo de cálculo.
Y el resultado de todo eso es el texto que aparece en tu pantalla. La próxima vez que escribas una pregunta y veas aparecer una respuesta, ya sabes lo que ocurrió en ese instante invisible. Revela que el lenguaje humano está profundamente estructurado, que las palabras no flotan sueltas, que hay relaciones, patrones, regularidades que se repiten en millones de textos escritos por millones de personas y que esas regularidades son suficientemente consistentes como para que una máquina las aprenda. Revela también que la inteligencia, o al menos algo que se le parece funcionalmente, puede emerger de procesos que no tienen nada de misterioso. Sumas ponderadas, multiplicaciones matriciales, ajustes graduales de parámetros. De esos ingredientes aparentemente ordinarios surge algo que sorprende incluso a quienes lo construyeron. Nada es simple cuando lo miras por dentro. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, suscríbete al canal. Aquí no explicamos qué son las cosas, explicamos por qué funcionan así. Y hay mucho más por descubrir.